De acá. Se trata de que por 25 céntimos de euro digáis características que creéis que ha de tener un guía. Después ya lo analizaremos, pero ahora se trata de que en la pizarra ir apuntando todo aquello que le iréis diciendo vosotros, ¿vale? De forma que, bueno, yo me permitiré ir comentando alguna cosita, pero para empezar vamos a poner, por ejemplo, titulación, luego ya discutiremos. ¿Qué le hace falta a un guía? Titulación, pues pusemos allá, titulación. Luego, insisto, ya entraremos al debate, ¿vale? Pero ahora se trata de que, como es gratis, pues digáis lo que os parece que se le puede pedir a un guía, ¿no? O sea, ¿cuál es la moto ideal? Pues la que tiene... pues, ¿cuál es el guía ideal? ¿Qué le pediríais a un guía? Empatía. Empatía, una palabra importante, ¿no? Que irá saliendo a lo largo de todo el curso, que es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? O, dicho de otra forma, lo que comentábamos al principio, ver el mundo desde su perspectiva. Si a él no le interesa la vida de Pedro el Ceremonioso, pues no tenemos por qué explicársela, ¿no? Eso es la empatía, ¿no? En cambio, si le interesa mucho, porque está haciendo un trabajo sobre los reyes catalanes, pues habrá que hablarle de Alfonso I el Casto, ¿no? y lo que continúa. ¿Qué más? Carisma, luego en todo caso, no cal que subratllis, anem apuntant. Carisma, sí. De hecho, en cualquier trabajo que tengas contacto con personas, el carisma es muy importante para que te respeten. Si no, es complicado. ¿Qué más? Autoridad. Bueno, sí, pues el carisma barra autoridad. Para que participemos todos, comencem por Josep y hacemos un zigzag, ¿vale? Josep, Marc, así cada uno dice la suya. Espontaneidad. Lo apuntamos y luego ya lo discutiremos. Como tenemos poco tiempo, yo ya te voy discutiendo de entrada, lo apuntamos. Pero un guía no tiene que ser espontáneo. Un guía lo que hace es, aplica unos conocimientos en función de la circunstancia. Pero la espontaneidad, entendida como, ¡ay! Eso no hace un guía. Ahora, lo que parece espontáneo, sí, porque lo que es nefasto es cuando parece que es el casete el que habla, que tú le has echado una moneda de €1 y la persona empieza a hablar, ¿no? Será familia construida, esto es nefasto. Y esto lo veremos también con mucho detalle. El hecho de automatizar una explicación te lleva a hablar con mayor velocidad. Cuando más rápido hablas, más autómata, más robot eres. Cuando más despacio hablas, más estás construyendo para tu auditorio en ese momento. Porque el hecho de construir implica pensar, y pensar hace que no hables tan rápido como cuando le das al play y sueltas la explicación que tienes preparada, ¿no? Pero lo de espontaneidad siempre entre comillas, no digo que no, pero digamos, no es, ¡ay, ahora vamos a Parque Güell! A ver, no tengo entradas. No. O sea, no somos espontáneos. Somos frescos, dinámicos, pero espontáneos, habría que matizarlo. ¿Qué ves? Bueno, un poco en relación con esto sería organización, ¿no? Orden, coherencia, no sé cómo... Vale, no, sí, ordenado, coherente, sí. Cuando vayamos avanzando en el curso veréis que hay diferentes tipos de guiaje, hay diferentes maneras de hacer de guía. Y hay una que es la normativa, es decir, el guía que es absolutamente normativo. Aquel que si le dices que vaya al Museo Picasso, 100% seguro que irá al Museo Picasso. Mientras que hay guías que son emocionales, y les dices, ¿has ido al Museo Picasso? Tú, no, estábamos en la catedral, nos lo pasamos tan bien que no he ido, ¿no? Entonces, claro, hay que respetar un programa, entonces sí que el orden es importante, ¿no? Carlas. Resiliencia. Resiliencia, que sería la capacidad de resistir, ¿no? De adaptarse a los cambios. Te cambian la normativa de dónde aparcan los autobuses en tal. Sí, pero... Saber adaptarte a ese cambio y aceptarlo, no cabrearte, eso es lo que hay. Perfecto, pero entonces quizá mejor tener cintura, ¿no? O sea, capacidad de adaptación, ¿no? Sería... Vale, pues en ese sentido, ¿no? Molt bé. Natalia. Políticamente tolerante, porque muchas veces dices, no se Putin, pero te lo Vale, porque me gusta, tolerante, vamos a ver tolerante. De hecho, lo veremos con mucha profundidad, porque veréis que hay un día que hablamos de las reglas básicas y una de las reglas básicas precisamente es no comprometerse nunca con nada, porque si no genera siempre discusión, habrá a favor y en contra. Exacto, y eso es un muy buen ejemplo de cómo un guía es capaz de dar información sin comprometerse, ¿no?
sea, no tiene sentido que un guía diga, por suerte, ya en Cataluña no hay corridas de toros. El por suerte sobra, porque eso es opinión. Y un guía no está para dar opinión, está para dar información. Entonces, el hecho de ser tolerante es muy importante porque eso implica que no te enfrentas a nadie. ¿Ves? No será por eso, bueno, pues no será por eso. O sea, no entramos nunca al trapo, pero lo veremos con detalle. Silvana. Yo, bueno, no sé si es, bueno, tiene que saber poner la otra página. Ostras. Y eso en una palabra que vos di. Bueno, que es como, si algo no te entra bien, pues tienes que hacer que Darle la vuelta. aguantarlo, que no se note que algo te puede llegar a molestar, por ejemplo. Sergio. Paciente. 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 Bueno, que lleva más allá, ¿eh? O sea, no solo paciente. Paciente también, ya podemos apuntar. Paciencia. La paciencia es fundamental. Pero ella va más allá. O sea, en todo caso, no somos agresivos, pero bueno, es interesante. Por la otra mejilla, interesante. Bueno, lo de tolerante me parece que podría incluirlo, ¿no? O sea, vale, Marisa. Yo lo que admiro más es la expresión, la voz, el tono. Vale, aquí has abierto un gran ámbito que estaría bien que lo desmenuzáramos un poquitín, porque son muchas cosas. Entonces, coge alguna de las que... La voz, por ejemplo, pues la voz. Dentro de la voz podríamos poner... O sea, jugamos apretados de tiempo, hoy, o sea, y muchos ya sois guías, por tanto, vamos a dedicarle un tiempo justito a este juego, pero pensar que esto podríamos estar horas, O sea, podríamos realmente llenar de contenido 3 pizarras, O sea, porque son muchas las cosas que se pueden pedir, si entramos en el campo del detalle. Dentro de la voz, podemos hablar del tono, del brillo, del volumen, podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, ya entendemos, ¿no? Voz. Y también has dicho... O sea, el lenguaje corporal, ¿no? El body language, que dedicaremos también un espacio a hablar de ello, ¿no? Pero dentro del lenguaje corporal también podemos matizar muchas más cosas. Pero bueno, aquí estamos, o sea, primera ronda, vamos llenando, aún falta una eternidad de cosas. Sergio. Quizás que sea ameno también. Vale, que sea ameno, ¿vale? Esto haría referencia a lo que serían técnicas de comunicación y el discurso tiene que ser ameno. Nada peor que el guía enciclopedia, que el guía que recita, que sabe mucho, que ha escrito libros sobre el tema, pero dices, hostia, pero es que esto no hay quien se lo... Es infumable, ¿no? Este discurso, o sea, vale ya, ¿no? Soy un turista, no soy un estudioso, ¿no? Con lo cual, ameno. Patricia. Espera, que anem per ordre. Motivación. Vale, es lo que decíamos al principio, ¿no? El hecho de que te haga ilusión, ¿no? Entonces hay una palabra que empieza por entu y continúa por siasmo, que es una palabra que tiene que aparecer en algún momento, porque es muy importante el entusiasmo en la comunicación. Cuando tú comunicas sin entusiasmo, baja mucho el nivel de atención del receptor, con lo cual el entusiasmo es fundamental. O sobre entusiasmo, ¿no? Entonces también... Pero no es malo, el sobreentusiasmo no es malo en el caso del guía. No es malo, no. Dependerá del auditorio. Por ejemplo, a mí me molesta, pero a muchos turistas no. Si eres americano, en general, no quiero entrar ahora en... Pero sí que las nacionalidades tienen unas características que podríamos convenir, con ganas de entendernos, bueno, hay lugares comunes, ¿no? Entonces, los americanos, por ejemplo, les gusta la sobreactuación, la sobreamabilidad. Les gusta. A un ruso, por ejemplo, no. O a un alemán, pero a un americano sí. Entonces depende de la nacionalidad, pues hombre, el sobreentusiasmo es muy americano. Oh nice, oh nice. Esto es muy americano. Pero bueno, no está mal. Mejor sobreentusiasmo que menos más vale que sobre que no que falte. Agnès. Muy bien, faltaba, ¿no? Idiomas. Luego ya borraremos, porque ya veréis que vamos a analizarlo, porque se puede ser un buen guía hablando solo castellano, sí. Ahora, lo que no te podrás es ganar la vida, pero eso es otro tema, ¿no? Brigitte. Sí, tener buena memoria. Sí, esto ayuda. No es fundamental, pero ayuda. Sobre todo a construir discursos coherentes, porque si no, entras en aquello de, miren qué bonito,
No, pero a ver, tú no estás aquí para decir eso. Tú estás aquí para decir quién lo hizo, en qué año, por qué. No, no, qué bonito, eso no te toca. Entonces la memoria ayuda mucho, pues te da los recursos para poder explicar. Molt bé, Pau. Dinámico sería un sinónimo, ¿no? Realmente la gente agradece. O sea, es como si estás en un quirófano y el paciente le falla el corazón, sale la raya continua, es monótono, ¿no? Cuando hay pip, pip, significa que hay vida. Por tanto, ese dinamismo genera que el discurso esté vivo. Cuando tú haces, y ustedes se preguntarán, hostia, ¿qué pasa? ¿No? En cambio, si tú eres un discurso plano, la gente duerme, ¿no? David, sí. Sintético, ¿no? Vale, me gusta, sintético. La capacidad de síntesis, ¿no? Pensad que es lo que te decía, que podemos leer en una pizarra, porque solo con eso podríamos decir que el discurso no sea atomizado, que no sea disperso, que sea un discurso coherente, que sea sintético. O sea, ¿os das cuenta que hay mucho sinónimo a la hora de...? Entonces, sintético, yo creo que es un matiz importante, porque cuando trabajamos como guías tenemos un tiempo limitado, muy limitado. Entonces me hace mucha gracia cuando alguien estudia la historia de Cataluña y está 3 meses, porque ¿cuánto rato creéis que tiene un guía para hablar de la historia de Cataluña en serio, de verdad? ¿Cuánto rato tengo yo para hablar de historia de Cataluña en el barrio gótico? Siendo realista, 3, pero vamos a dejarlo en 5 para no discutir, ¿vale? 5 minutos. Y tengo 3 meses de curso. Hostia, o soy capaz de sintetizar o lo voy a hacer muy mal, ¿no? Por tanto, es muy importante lo que ha dicho, ¿no? Síntesis. Vamos a lo concreto, ¿no? Y de adaptarse al grupo que tenemos. Por descontado. Por ejemplo, hemos preparado algo y el grupo no se interesa para nada a lo que tenemos que cambiar. Pero eso hay que ponerle ahora un nombre para que él pueda escribirlo. Estamos todos de acuerdo, ¿eh? Pero vamos a ponerle un nombre. Es que podéis poner lo que queráis, es gratis, o sea, Marcel, apunta, ¿qué quieres que apunte? ¿Flexible? Pues venga, que sea flexible. Muchas gracias. Cuando sale esta palabra, siempre recuerdo un señor alemán que decía, en alemán decía, es que en mi empresa somos todos muy flexibles. Te das cuenta que el lenguaje corporal no encajaba, ¿no? Dices, hostia, yo no. Lo que dices del lenguaje corporal, ¿no? Esto no es ser flexible, esto es ser... Pero bueno, ¿qué más, Irene? Yo voy a decir más o menos lo mismo, sintetizar la explicación, pero además quería añadir adaptarse en el lugar. O sea, hay veces que cuando estás en un monumento o pasa algo ahí en construcción, por ejemplo, Sagrada Familia, te tienes que saber adaptar, ¿no? No puedes explicar tal cosa porque está... Qué bien. Mañana veremos la servucción, ya os adelanto, y vamos a hablar de la circunstancia. Entonces, es adaptarse a la circunstancia. Pero bueno, lo veremos a fondo. Ahora estamos viendo la introducción. O sea, ¿qué ponemos? Adaptabilidad, flexibilidad, pues adaptabilidad o capacidad de adaptación, ¿no? Jaume. Sentido del humor. Sentido del humor. Me gustaría matizar lo siguiente. Sí, pero es un approach funny, o sea, es una forma de abordar la información amena, simpática, divertida, pero el guía no es aquello de iban 2 por Utrera y el del medio, no, el guía no explica chistes, no es su trabajo, ni tocamos la guitarra para que la gente se lo pase bien, somos guías, con lo cual tenemos una función muy clara. Ahora, no quiere decir que seamos unos plastas, o sea, hay que ser capaz de explicar lo que queremos explicar siendo ameno, y si además es posible darle unos toques de humor sin llegar al chiste, entonces también, pero humor, pero cuidado, o sea, No de gracioso, sino de buen humor de quitar. buen rollo, buen humor, o sea, exacto, pero es un matiz importante, porque si no, caeríamos en, no porque es que hay que explicar chistes, no, por el amor de Dios, no, un guía no explica chistes jamás, ¿vale? No forma parte de nuestro trabajo, ¿vale? No toca. Pensad que cuando hablamos de formación, a mí me corresponde poner las cosas en blanco y negro. Después ya buscaremos los grises, ¿eh? Pero primero blanco y negro. ¿Sí o no? No, un guía no explica chistes. Estas de entrada, después ya de aquí 2 meses y medio ya lo matizaremos, ¿vale? Pero no es nuestro trabajo, ¿vale? Nuestro trabajo es informar, cobramos por eso, no por explicar chistes.
Y informamos de una forma amena, no trascendental, no afectada, no, pero bueno, amena, sin llegar al chiste. Perdón, sí. Es fundamental, es fundamental. Cuando hablamos de dinámica de grupos, ¿no? La herramienta principal que un guía tiene es la amabilidad. Si tú pierdes la amabilidad, has perdido los papeles, ya no tienes capacidad de ganar el grupo. La amabilidad es esencial. Que es lo que decía ella de poner la otra mejilla, supongo, la cosa también iba por ahí, ¿no? Pero no es tanto desde un punto de vista victimista, sino desde un punto de vista de que tú con amabilidad eres capaz de bueno, llevar la situación como sea, ¿no? Lo veremos cuando hablemos de dinámica de grupos. Josep. Liderazgo. Liderazgo lo ponemos también, madera de líder, dile como quieras. En el fondo tiene que ser la persona que efectivamente lidera al grupo, ¿no? Es su trabajo. Entonces, por ejemplo, si una señora se desmaya, pues el que tiene que tomar cartas en el asunto es el guía. No tiene que esperar que otro lo haga, ¿no? Porque el guía está siendo el líder, es el líder, digamos, formal, no el natural, es el formal. O sea, formalmente, en un grupo turístico, el líder es el guía. Formalmente, en una clase, el líder es el profesor, formalmente, ¿no? Con lo cual, hay una serie de características que le corresponden al líder, ¿no? Como decir, oye, hacemos la pausa, ¿no? ¿Sabes? Pues es lo mismo, ¿no? El guía lidera. ¿Qué más? Anecdótico. Bueno, podem posar, la gente valora más a veces la anécdota que no el comentario puro y duro. Tanto sí que es cierto que las anécdotas / leyendas enriquecen una posible explicación. Decorar, quizás. Decorar. Pues bueno, es una forma, es un adjetivo que puedes poner. Decorar en el sentido de añadir, de añadir anécdotas y leyendas. Brigitte, dime. Estar más o menos en buena forma física. Sí, eso. Sobre todo para los guías de ruta. Los guías locales no es tan importante, porque son 4 horas normalmente en Barcelona, en Venecia son 2, depende, ¿no? Pero 4 horas, o sea, tienes que estar muy mal para no poder hablar, al fin y al cabo no es un trabajo físico. Lo que pasa es que sí que es verdad que hace falta una cierta presencia. Para tener liderazgo no puedes parecer enfermo. O sea, yo no puedo hacer de guía así, no queda bien. No queda bien. Entonces sí que puedo coger el micro y hablar, no queda bien. Entonces es mejor tener una cierta presencia, es cierto. ¿Qué más? La puntualidad. Fundamental, ¿vale? Fundamental. Y lo veréis cuando hablemos de dinámica de grupos. Si tú no eres puntual, la aguja marca menos algo antes de empezar la visita, ¿no? Entonces tienes que recuperarlo. Entonces es mejor, por el mismo precio, ¿no? Que marque ya en positivo, ¿no? Llegando un rato antes. Además la gente sufre muchísimo si el guía no está. Entonces no nos cuesta nada acostumbrarnos a llegar pues 10 minutos antes como mínimo. ¿Qué más? Observador. Saber leer el grupo. Es que es diferente. O sea, saber leer el grupo es perfecto, lo ponemos, ¿vale? Saber leer el grupo, que lo trabajaremos a fondo, ¿no? Esto nos pasa a menudo cuando estás en el aeropuerto hablando con un compañero y dices, mira, salen los míos. ¿Y qué te ha hecho a ti saber que son los tuyos? ¿No? ¿Cómo sabes que son los tuyos? Pues el 90 y pico % de las veces aciertas. ¿Por qué? Cómo van vestidos, cómo se mueven, su físico, su estética, Entonces, bueno, claro, eso te permite, con los años, sabes leer los grupos inmediatamente. Tú coges un grupo francés, estos son culturillas, aquí hay que soltar algún año de vez en cuando, si no, ¿no? O coges un grupo de estudiantes italianos y dices, aquí no sueltes un año porque no les importa para nada, ¿no? Entonces, bueno, leer el grupo es saber quién es mi interlocutor, que espera, que desea, que necesita, que no, y adaptarme a ello, efectivamente. Leer el grupo. Sergi. También no solo la titulación, sino también el conocimiento. Sobre todo, porque la titulación no vale para nada, ya te lo digo ahora. Lo que vale es el conocimiento. A mí el título me da igual. Lo que importa es que lo sepas hacer, ¿no? Es como el carnet de conducir. Yo no quiero que tengas carnet, quiero que sepas conducir, que es lo que me da seguridad. Tengas el carnet o no. Entonces el papel no implica siempre. Pasa que generalmente, si sabes conducir, tendrás el carnet. Y lo mismo pasa con el guía. Si eres un guía bueno, tendrás el carnet. Ahora, no todos los guías buenos tienen carnet, ni todos los que tienen carnet son guías buenos. Eso es evidente, ¿no? ¿Qué más? Yo diría coherencia, de principio a fin, o sea, el speech, o sea, esto Vale. lo estoy viendo como guía, ¿no? Como experiencia mía, que tiene que tener como una historia, ¿no? Un principio, un final, y que todo tenga una coherencia. Sí, digamos que hay que hacer un engranaje de engarzar las explicaciones en un hilo argumental
para que tengan coherencia. Entonces, como si explicamos una historia a un niño pequeño, exactamente, storytelling. Es muy importante porque entonces, digamos que la gente entiende. Si no creas historia, sino que tu discurso es atomizado, entonces la gente no entiende, ¿no? Entonces, claro, lo que interesa es que construyas un discurso, ¿no? Entonces, por tanto, que seas coherente. Bien, ¿qué más? Quizá atención, ¿no? O sea, tener atención en un poco lo que ha dicho Pau de saber leer el grupo, de saber las situaciones que hay en el grupo y así que, pues si tienes que decir una cosa o la otra. Vale, ¿te parece que pongamos, por poner una palabra diferente, psicología? ¿Vale? Pues ponemos psicología, que no quiere decir tener la carrera terminada, lo que quiere decir es tener una picardía, un sentido común, una mano izquierda, una visión, no sé, saber gestionar, ¿no? Es mano izquierda. Eso sería un poco lo que querías decir, ¿no? Y no habéis abierto todavía el cajón, que con eso solo llenaríamos una pizarra. Vamos a centrarnos en esto, 7 o 8 palabras rápidas, a nivel de conocimientos, ¿no? Si yo salgo a la calle y le pregunto a las personas, ¿qué tiene que saber un guía? ¿Qué me dirán de entrada? Historia, de entrada. Y segundo, arte. Pues venga, empezamos por ahí y ahora llenamos, porque claro, esto no tiene fin, ¿eh? Arte, historia, ¿y qué más? Arquitectura. Vamos a darle tiempo que escriba, pero voy pensando, porque vamos a llenar 7 o 8 rápidas, ¿no? Porque claro... Muy bien, pero vamos a darle tiempo, ¿eh? Si no... Venga, historia, arte, arquitectura, actualidad... Espera, continuamos en la misma línea. Vale, vamos a dejarlo en información práctica, que incluye todo. Restaurantes, tiendas con rebajas, oficinas de cambio de moneda, es información práctica. No es la teórica, no es el año de construcción, es dónde están los lavabos. ¿Mm? Información práctica, infopráctica. ¿Qué más? Un guía, ¿qué he dicho yo antes? Que va a venir un guía a hablarnos de qué? De la Biblia en piedra. ¿Qué sabe un guía? Sabe de religión, simbología religiosa, ¿no? ¿Qué más? Geología. ¿De qué está hecha la montaña de Montserrat? Eso es geología. ¿Qué más? Relatividad. ¿Relatividad? ¿A qué te refieres? Hombre, pues cuando uno, por ejemplo, yo poco que he hecho, pero lo he oído de otros guías decir, en la Plaza del Rey, la torre de homenaje había sido en su momento lo más alto de Europa, entre paréntesis, con interrogante. O sea, relativamente es verdad que es alta, pero llegar a ser la más alta de Europa... Si te estoy entendiendo bien, esto lo dices, pero das a entender que puede ser no verdad. Vale, pero entonces no lo decimos. O sea, un guía nunca es taxativo. Un guía cuando empieza tiene tendencia a decir la más alta. Cuando lleva unos años se da cuenta que no lleva a ninguna parte el decir la más alta. Porque yo puedo decir, por ejemplo, el Hotel Ars es el edificio más alto de Barcelona. Si yo digo esto, vendrá alguien y dirá, no, porque la Torre Akbar, no porque... Y no es verdad, porque unos son 153, los otros son 144 metros. Pero, ¿cómo lo enfoco para que no haya discusión? Si yo digo, es uno de los edificios más altos de Barcelona, no admite discusión. Entonces, si te refieres a eso, sí. O sea, un guía no exacto, entonces es perfecto. Un guía no es taxativo. Un guía no... Exacto. No hacemos servir nunca superlativos. Nunca. A no ser que tengamos la certeza absoluta, y eso pasa en 2 o 3 ocasiones. Por ejemplo, la Escolania de Montserrat es el coro religioso más antiguo de Europa, porque la de Viena se fundó 200 años más tarde, en el siglo XV, y la de Montserrat en el XIII. Por tanto, ahí tenemos documentos y certeza absoluta, podemos decirlo, pero muy pocas veces más podemos decir la más o el más. Decimos siempre una de las más o uno de los más. Pues relatividad. Muy bien. Pero continuemos en el tema contenidos. ¿De qué más hablamos? Estáis dejando una parte... Perfecto, espera, vamos a apuntar. ¿Verdad? Música. Momento. Cuando suena sardana, tal, yo tengo que saber lo que es una sardana, saberlo explicar. Y sobre todo que ha salido gastronomía. La gastronomía tiene que aparecer siempre. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primera, porque la historia es algo que es ajeno o lejano, mientras que la gastronomía puede ser muy próxima, porque la pueden probar, ¿no? Y no hace falta un conocimiento previo para probar un calçot o una paella o un pan con tomàquet, no hace falta haber leído ningún libro.
es inmediato, ¿no? O sea, prueben la crema catalana, ahí la tienen, ¿no? ¿Quieren comprar churros? Pues es inmediato, con lo cual la gastronomía es un recurso fantástico para cualquier guía. De hecho, tenemos muchos foodies, o sea, muchos tours donde la gente van de tapas o van a comer, etc. Por tanto, gastronomía en mayúsculas, ¿vale? Ya entraremos, ¿eh? ¿Qué más decíais? Geografía importantísimo, porque claro, para nosotros es evidente que este es el Mediterráneo, pero para un americano no tiene ni idea de lo que es esto, ¿no? Con lo cual habrá que explicárselo, ¿no? Siempre desde el respeto, pero habrá que saberlo, ¿no? ¿Qué más? Cultura, venga, pero cultura es un genérico. Está muy bien porque aquí vale todo, ¿eh? Pero es un genérico muy genérico. Pero sí, cultura, por ejemplo, folclore, por ejemplo. Quería decir como la manera de pensar, la manera de reaccionar es diferente. De acuerdo. El estilo de vida. Como extranjero claro. lo veo. El estilo de vida mediterráneo, bueno, la cultura en general, la manera de ser del pueblo. ¿Vale? Pero faltan muchas más, ¿eh? Venga, va, ánimo. La tradición, ¿no? Tradiciones, sobre todo ahora que dejamos las fiestas atrás, ¿no? Los Reyes Magos, al Cagatió, al Cagané, en fin, etcétera, ¿no? Legislación también puede estar bien. Sobre todo, por ejemplo, gente que va sin camiseta por el barrio gótico, saber que está prohibido, ¿no? Pero es que falta una que empieza por eco y termina por mía. Porque... Economía, sí, ¿no? Porque claro, ¿de qué viven aquí, no? La pregunta obvia, ¿no? ¿De qué viven aquí? ¿Que hay industria? ¿Que hay agricultura? Y nos preguntan, oye, ¿aquí nieva? ¿No? Yo digo que no tiene fin esto, o sea, esto es lo que queráis. Va, ¿qué más? ¿Has dicho algo, Patricia? Pues que no sé si va aquí, perquè és més com per que engloba unes quantes, per exemple, el meu bon guia ha de saber ficar-se, o sigui, ha de tenir molta cultura general, és a dir, tu per exemple, si dius un americà i comença a parlar dels pobles medievals, com ells no tenen potser una història tan passada, has de saber com comparar, per dir-ho així. Per exemple, si tu els dius a algú, sí, mira, el cava, i te diuen, el cava què és? I si dius, mira, és com en França i el xampany, doncs llavors ja és com per captar la seva atenció comparant amb altres coses. Si tu a algú li parles d'aquí, de la independència o què és, potser no n'entera de res, i dius, mira, el que pasó también con Escocia, lo que pasaba en Canadá, sí. Tot així, però no sabríem ficar-ho per això, no sabríem com és. Bueno, lo veremos profundamente un poco más adelante. O sea, en una época a la Generalitat le gustaba decir que un guía era una especie de interface cultural, que lo que hacía era unir la cultura del visitante con la cultura propia y hacerla comprensible. Un interface es, o sea, cuando yo pongo un ordenador en marcha, lo que yo veo es el interface de ceros y unos, ¿no? O sea, es lo que me permite comunicarme con el código máquina. Pues del mismo modo, un guía lo que hace es, a una cultura extranjera le permite comprender la cultura propia. Eso es lo que hace un guía, efectivamente, ¿no? Pero claro, eso hay que ponerlo en una palabra. Entonces, interface cultural, pues podría valer. Sería una forma de decir, que el mejor periodista del mundo no es un buen guía si no conoce la cultura a la que le explica. Y mira que tiene una voz fantástica, a lo mejor un conocimiento muy profundo, pero si no conoces la cultura del otro, no puedes hacer estos links que son entendedores. Es fundamental para ser un buen guía conocer a quién estás hablando. ¿Qué son alemanes? Bueno, alemanes no, ¿qué son? ¿Son austriacos, son alemanes o son suizos? ¿Qué son exactamente? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Es bastante diferente, ¿no? Esas tres, por poner un ejemplo, ¿no? Que hablan italiano, sí, pero ¿son de Südtirol o de dónde son estos italianos? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es muy importante y lo veremos, ¿no? Lo veremos con detalle, ¿no? ¿Qué más? Pragmático sería como resolutivo, sería como alguien que es capaz de tomar decisiones, sería como líder, como etcétera. Pero en el nivel de conocimientos aún más, hay muchas más cosas. Flora y fauna, la gente que te pregunta más, oye, ¿este árbol qué es? Que la primera vez tú piensas, esto es muy frecuente en los guías, ¿no? Cuando te hacen una pregunta de la cual tú no tienes la respuesta, piensas, vaya estupidez, porque tú no conoces la respuesta. Cuando tú sabes que aquel árbol es aquel, y lo sabes, entonces estás deseando que te pregunten. O sea, lo que la primera vez fue una estupidez para ti, resulta que ahora quieres que te lo pregunten. O sea, que las preguntas todas tienen derecho a existir. Y si tú no conoces la respuesta, no es culpa del que pregunta, es culpa tuya. ¿Vale? Entonces, puede ser que tú no sepas nada de botánica, puede ser.
Bueno, a lo mejor toca pues hacer un cursillo, ¿no? Para aprender un mínimo, ¿eh? No somos especialistas, pero hombre, hay 4 o 5 árboles que se repiten en Barcelona que hay que conocer, ¿no? Por tanto, y no hay que confundir una cotorra, que son las que hay en el Parque Güell, por ejemplo, ¿no? Con un loro, que son cosas distintas. Es muy, hombre, en fin, no hay que ser, como en todo, no hay que ser especialistas, pero hay que tener nociones, ¿no? Hay que saber algo, ¿no? Que es de lo que se trata. ¿Qué más? Horarios. Los horarios iría dentro de la información práctica. ¿Te acuerdas que has dicho? Los horarios van dentro de la información práctica. Por ejemplo, horarios de tiendas, ¿no? ¿Es importante que el Corte Inglés habla a las 9:30 y cierre a las 9:30? Pues claro, ¿por qué? Porque no es normal. Y todo lo que no es normal, por ejemplo, los horarios del restaurante, no son normales, porque aquí comemos a unos horarios distintos al resto del mundo prácticamente, ¿no? Aunque tenemos la expectativa de vida más larga después de Japón y de Suiza, o sea que muy mal no nos va, ¿no? Pero eso sería otro tema. Digui. Respetar las leyendas, aunque no sean verdad. Cuando hablemos de las reglas básicas estas que digo, verás que si decimos supeditar la veracidad a la comprensibilidad. Es más importante que se entienda que no que sea cierto, ¿vale? Pero no al revés, o sea, lo que importa es que te entiendan, aunque no sea del todo cierto. Y hay veces que alteramos. El gótico se hizo en el siglo XIX, no es gótico, sino que es una copia de Venecia, el puente gótico. Sí, te voy a decir el año exacto, pero no toca. Sí. Más o menos va por allí, ¿no? Sí, el barrio gótico es un invento de marketing de Barcelona que ha sido muy exitoso porque se construye todo a principios del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces le ha quedado el nombre de barrio gótico, pero gótico hay muy poco. Y obviamente el puente al que tú te refieres... Santa Eulalia no es de Barcelona. Pues vale, pero no nos perdamos. No, pero hay que respetar la leyenda. Hay que ser capaces de que te entiendan. Claro, porque si la leyenda no se entiende, por ejemplo, la leyenda de Fragarí, que si os suena, Fragarí, la de Montserrat, que os lo daré por escrito, esa leyenda no hay quien la entienda, eso no se entiende, no se puede explicar en un idioma extranjero, es demasiado complicado, ¿no? Entonces o no la explicamos o la explicamos para que la entiendan, pero lo que no podemos es explicarla de verdad, pues no se entiende. O sea, si no se entiende ya ni leyéndola en catalán, pues imagínate en un idioma que no sea el tuyo, ¿no? Como al tío, pero bueno, o sea, es como si tú ahora estabas aquí en el mercat de Santa Llúcia y la gente ve un señor que está haciendo de vientre al lado del nacimiento y te preguntan, oiga, ¿esto qué es? ¿Cuánto rato tienes tú para contestar eso? Segundos. Entonces, ¿que vas a hablar de la Cataluña escatológica? Ya en el siglo XVII tenemos, o vas a decirle, mira, iban a adorar al niño Jesús, le dio un apretón y lo inmaterializaron en esta posición. Hoy en día ponen futbolistas, políticos, ya está explicado, no hay más, ¿vale? Pues eso es lo que hace un guía. Síntesis, no es del todo cierto, pero tampoco es falso, pero se entiende así, pues me vale. Si se entiende, me vale. Si no se entiende, no, ¿vale? Mediático. ¿Qué más? A nivel de conocimiento, ¿qué más? Eso hemos dicho, ¿no? ¿Lo habéis dicho? Climatología, meteorología. La gente le fascina saber si ayer llovió, nunca lo entenderé, pero les fascina saber, ¿no? Cine también, porque hay muchas veces que hacemos referencia, aquí se filmó, aquí el perfume se hizo aquí y tal, y si son cinéfilos, les encanta, depende de quién sea tu receptor. Esto estaba faltando, ¿eh? Ahí estabais, sobre todo por el camp del Barça, ¿no? Porque dependiendo de con quién voy, no solamente voy a dar una vuelta por el campo, sino que hasta puedo hablar de la alineación, mientras que según qué nacionalidades no saben ni lo que es, con lo cual dependerá, ¿no? Vale. También hay muchas cosas que también hay veces, por ejemplo, hemos puesto arquitectura, también hay una parte de ciencia que puede ser interesante, lo veremos. Pues, lo que hemos hecho es abrir un cajón, como veis, de conocimiento, que viene a decir que hay que saber un poco de todo. Básicamente viene a decir eso, ¿no? Porque claro, podríamos seguir, pero tampoco es necesario, ¿no? Ya está más o menos entendido, ¿no? Hay que saber un poco de economía, de qué viven aquí, qué hacen aquí, ¿no? Hay que saber un poco de... Faltaba política, ¿no? Por ejemplo, es un tema importante, ¿no? O sea, ya sabéis que tenemos gobierno, ¿no? Por lo tanto,
Si hago una visita no diré, señores, ya tenemos gobierno. No, porque me estaría contradiciendo, pero yo tengo que saberlo. Y si alguien pregunta, decir, sí, hay una abstención, bueno, no entro, pero tengo que saberlo. Entonces no puede ser que yo no sepa quién gobierna, quién es el alcalde de Barcelona. Yo tengo que saberlo. ¿Y de qué partido es? Tengo que saberlo, porque me lo pueden preguntar, entonces yo puedo informar de eso. Por lo tanto, conocimientos de política, entre comillas, también, ¿no? Va, un par más y acabem. Eso es fundamental, pero vale, lo ponemos y ahora lo borraremos, objetividad, es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, yo no puedo tomar nunca partido, yo puedo informar pero nunca opinar. Entonces, yo no puedo dar mi punto de vista. Cuando a mí me preguntan, ¿usted de qué equipo es? Yo siempre digo, perdón, digo del Palamós o del San Andreu, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo soy del Barça o soy del Madrid o soy de tal, tengo unas simpatías, pero genero antipatías automáticamente, ¿no? Entonces yo nunca me... De hecho, a mí, durante muchos años, yo siempre he dicho que soy andorrano, porque es la forma de no discutir, es que ya no aguanto más, ¿no? O sea, ¿usted es catalán? No, soy de las Escaldas, andorrano. Estos catalanes, al coger distancia, se resuelven los problemas automáticamente, ¿no? Entonces, claro que hay que ser objetivo, pero tienes que ganarte esa objetividad a base de no opinar y a base de ser imparcial. Tus comentarios tienen que ser demostrables, no pueden ser opiniones o puntos de vista, tiene que ser demostrable. Puedes hablar de hechos. Puedo hablar de hechos y puedo decir... Exacto. Y te encontrarás a menudo que tú dices, no sé, la guerra dels segadors fue en 1641. ¡No! ¡1640! Si usted hubiera leído el libro que yo he leído y yo habría leído el suyo, tendríamos la misma discusión desde puntos de vista distintos, porque aunque yo tengo mucha edad y usted también, ninguno de los dos vivía en esa época. Por tanto, nos basamos en... Entonces, lo que yo digo está, digamos, cito al autor. Entonces, si quiere discutir, que discuta con el autor. Pero yo no estaba, yo no tengo ni idea. Entonces, yo nunca me comprometo con la información que doy, jamás. Y cuando hay discusiones, yo siempre hago... A mí nunca me tocan, nunca, ¿no? Es una técnica, digamos, ¿no? Porque en el momento en que te tocan, entramos a discutir tú y yo, los demás se aburren y tú eres un guía que no estás haciendo bien tu trabajo, porque has entrado al trapo, y un guía jamás entra al trapo. Es que estos catalanes quieren la independencia, catalanes, no me hables. Ya está, ¿no? Depende, es que te encuentras de todo. Ahora, llego a casa y cuelgo la estalada, pero en mi casa, cuando trabajo, soy neutro, no entro a opinar, porque encontrarás siempre gente a favor y gente en contra, y no ganas nada en la discusión. Aunque lo convenzas, has perdido media hora de visita para nada. No tiene sentido. A veces hay gente que te pregunta directamente, ¿y tú qué opinas? ¿De qué lado estás? Del Palamós. Yo no sé, como soy andorrano, yo no puedo votar aquí. No sé. Un tema complicado, no os creáis, es un tema... Pero mira, hay gente que piensa así, hay gente que piensa así, tal y cual, es un tema complejo. Yo tengo la suerte de que no voto aquí. Ya está, ¿no? Vale, pues, dicho esto, espera, hacemos una cosa. Bueno, a ver si funciona, porque... Quedará un poco raro, porque lo que voy a hacer va a ser proyectar encima. Venga, va. Ay. Espera. Vale, pues seu, ya está. No, porque si se ve, voy a proyectar encima y ya está. Y si no se ve, ya lo borraremos. Vale. Entonces, la idea ahora es definir los tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta cualquier figura de guía, si me permitís, a vida o por haber. Es decir, que cualquiera que haga de guía cogerá, en función del tipo de guía, más de un lado que del otro. Pero ¿cuáles son esos tres pilares fundamentales? Sé que queda raro, pero vamos a ver aquí, ¿no? Si no lo pongo en marcha, no va, vale. El primer es el pilar de conocimientos. Y esos conocimientos que tiene que tener un guía, que los hemos visto, ahora los subdividiré. De luego está el tema del idioma, que ya viene de fábrica. O sea, en este curso, por ejemplo, no vamos a hablar de idioma. Vamos a hablar de conocimientos
y de otras cosas, pero de idioma no, porque un idioma cuesta de aprender. Entonces esto lo traes ya de casa, digamos, o lo sabes o no lo sabes, ¿no? O lo aprendes, siempre estás a punto, ¿no? Y la actitud de servicio. Son 3 pilares fundamentales que paso a detallar. En cuanto a lo que son los conocimientos, son conocimientos culturales, es decir, la Sagrada Familia fue iniciada por un arquitecto que se llama Francisco de Paula de Villar, eso es un conocimiento cultural, pero luego están los prácticos, que es que para ir a visitar la Sagrada Familia yo aparco el autocar en diagonal, tengo que subir andando, y tengo que subir por una calle y bajar por otra, porque está regulado así. No puedo subir por la calle que yo quiero, no puedo subir por Sardeña, tengo que subir por Marina o por Lepanto, y bajar por Sardeña, porque hay unos señores con unas chaquetas reflectantes que se encargan del control de la circulación de peatones. Por lo tanto, eso sería un conocimiento práctico, ¿vale? O que la entrada de grupos está por la calle Marina, por ejemplo, ¿no? Esos serían prácticos. Y dentro de los conocimientos prácticos tenemos 2 grandes temas, que son las técnicas de comunicación y la dinámica de grupos, que vamos a tratar vastamente a lo largo del curso. Eso por lo que hace referencia a los conocimientos. Por lo que hace referencia al idioma, es lo que decía, cuando más mejor. Pensad que un guía local no es un guía de ruta. Un guía de ruta con un inglés más o menos puede salirse del paso, pero un guía local tiene que tener un nivel de idioma muy alto para comunicarse en ese idioma. O sea, no vale aquello que hablo 4 palabras, no. El idioma hay que hablarlo bien, pero si no, no te puedes comunicar. Y ese es nuestro trabajo, comunicar. Y luego está esa actitud de servicio,